Bienvenidos una vez más a Peche Narco, el canal más actualizado de noticias sobre narcotráfico y crimen organizado en México. Es un verdadero gusto saludarlos en esta nueva entrega informativa donde les traemos análisis profundo, contexto histórico y la cobertura más completa que van a encontrar sobre los eventos que sacuden a nuestro país. Antes de adentrarnos en los hechos que hoy nos ocupan, quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes que forman parte de esta comunidad comprometida con la verdad. Somos un proyecto joven, pero con un compromiso inquebrantable: informar con rigor, documentar con precisión y darle voz a las víctimas que frecuentemente quedan reducidas a simples números en los reportes oficiales. Si todavía no formas parte de esta familia, te invito a suscribirte ahora mismo, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con quienes merecen estar informados. Juntos estamos construyendo algo importante porque creemos firmemente que un México mejor comienza por ciudadanos que conocen la realidad de lo que ocurre en sus territorios. Ahora sí, vamos con una noticia que sacude las entrañas del poder político y criminal en el noroeste mexicano. La mañana de este viernes 30 de enero de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, reveló durante la conferencia matutina presidencial desde Tijuana que una célula vinculada a los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, fue la responsable del ataque armado contra diputados locales de Movimiento Ciudadano ocurrido 2 días antes en Culiacán. La declaración del funcionario federal representa la primera confirmación oficial sobre la autoría del atentado que dejó gravemente herido al coordinador estatal del Partido Naranja, Sergio Torres Félix, y a la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quien perdió un ojo como consecuencia de la agresión. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó además la detención de personas implicadas en el atentado, aunque no proporcionó detalles sobre el número de detenidos ni sus identidades. El ataque ocurrió el pasado miércoles 28 de enero alrededor del mediodía sobre el Boulevard Niños Héroes, conocido popularmente como el Malecón Viejo de Culiacán, a escasos metros del paso peatonal del Ajedrez y a pocas cuadras del Palacio Municipal. Según las investigaciones, ambos legisladores viajaban en un vehículo blanco cuando sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones desde ambos costados de la unidad, impactándola con múltiples proyectiles que atravesaron la carrocería y alcanzaron a los ocupantes. El chofer del diputado Torres, identificado como Gonzalo Quintero Vaca, también resultó lesionado cuando intentó repeler la agresión junto con los escoltas que acompañaban a los legisladores. Los testimonios de testigos presenciales describen escenas de pánico con personas corriendo despavoridas mientras las detonaciones resonaban en una de las zonas más transitadas de la capital sinaloense. Los diputados se dirigían al Aeropuerto Internacional de Culiacán después de haber participado en la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Landeros Guicho, en el Congreso local. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra Ochoa, reveló que ambos legisladores habían solicitado permiso para retirarse temprano de la sesión debido a que tenían programado un viaje a la Ciudad de México. La decisión de abandonar el recinto legislativo minutos antes de lo previsto los colocó en el camino de sus agresores, quienes aparentemente conocían su ruta habitual y esperaban el momento preciso para ejecutar el ataque. Las autoridades localizaron posteriormente una camioneta presuntamente utilizada por los atacantes en la Plaza del Valle, ubicada a unos 6 kilómetros del lugar de la agresión. El estado de salud de las víctimas generó preocupación inmediata en la clase política mexicana. Sergio Torres Félix fue trasladado de emergencia a un hospital donde ingresó a terapia intensiva y posteriormente tuvo que ser cambiado a otra unidad médica para recibir atención especializada debido a la gravedad de sus heridas. El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que el diputado permanece en estado crítico. Por su parte, Elizabeth Montoya Ojeda logró despertar y se encuentra fuera de peligro inmediato, aunque la pérdida de uno de sus ojos representa un daño irreversible que la acompañará el resto de su vida. Jorge Álvarez Maínez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, denunció públicamente las consecuencias del ataque y exigió justicia para sus correligionarios atacados en pleno ejercicio de sus funciones legislativas. Las investigaciones preliminares apuntan a que el posible móvil del atentado estaría relacionado con la elección de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán,
celebrada apenas 3 días antes del ataque. Fuentes consultadas por diversos medios revelaron que los aspirantes a la dirigencia sindical habían recibido amenazas de muerte en días recientes para desistir de sus candidaturas. La jornada electoral del 25 de enero registró únicamente 2 candidaturas, la de Omar Salas, originario de Badiraguato, y la de Zaida Flores, quien fue públicamente apoyada por Sergio Torres. Según las fuentes cercanas a la investigación, el atentado podría haber sido una advertencia cumplida contra los simpatizantes de la candidata respaldada por el líder de Movimiento Ciudadano, evidenciando la penetración del crimen organizado en estructuras sindicales y políticas locales. La respuesta del gobierno federal al atentado fue inmediata y contundente. La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre el despliegue en Sinaloa de 1,600 efectivos del ejército mexicano, entre los que se encuentran 90 elementos pertenecientes al Cuerpo de Fuerzas Especiales. El movimiento de tropas fue ejecutado vía aérea desde diversos puntos del país hasta Mazatlán y Culiacán a través de 4 aeronaves de transporte pesado pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana. Los uniformados tienen la misión específica de coordinarse con las autoridades de los 3 niveles de gobierno para efectuar tareas de disuasión, prevención y patrullajes en las zonas más conflictivas de la entidad, donde la violencia ha alcanzado niveles sin precedentes desde el inicio de la guerra interna del cártel de Sinaloa. El Gabinete de Seguridad dispuso además la activación de un grupo especial de inteligencia e investigación para agilizar la identificación y captura de todos los responsables del atentado. García Harfuch enfatizó que la postura oficial frente al ataque es contundente y que no habrá impunidad para los perpetradores ni para quienes ordenaron la agresión. El despliegue militar busca reforzar las labores que ya realiza la Tercera Región Militar y la Novena Zona Militar, cuyas capacidades operativas han sido desbordadas por la intensidad de los enfrentamientos entre las facciones criminales que se disputan el control del territorio sinaloense desde hace más de 17 meses, dejando un saldo de violencia que supera cualquier registro histórico en la entidad. Pero el ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano no fue el único tema que ocupó la atención del secretario García Harfuch durante la conferencia matutina. El funcionario también reveló que los Chapitos podrían estar detrás del secuestro de 10 ingenieros de una empresa minera canadiense ocurrido el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. García Harfuch confirmó que en el área donde ocurrieron los hechos opera una célula vinculada a la facción de los hijos del Chapo Guzmán y que las autoridades tienen identificados a algunos de los líderes de ese grupo en la región, quienes forman parte de los objetivos prioritarios de búsqueda. El funcionario envió un mensaje directo a las familias de los mineros desaparecidos asegurando que todo el gabinete de seguridad no parará en su búsqueda hasta localizarnos. Los trabajadores secuestrados laboraban para la minera de capital canadiense Vizsla Silver y fueron privados de su libertad cuando un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde se alojaban, y los llevó por la fuerza. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad de los 10 profesionales y solicitando la pronta intervención de las autoridades. La empresa canadiense confirmó la desaparición de sus trabajadores y anunció que algunas actividades en la zona se suspendieron temporalmente como medida de precaución. Familiares de las víctimas difundieron fichas de búsqueda en redes sociales con nombres específicos, incluyendo los de Saúl Alberto Ochoa Pérez y José Antonio Jiménez Nevares, vistos por última vez el día del plagio. En un movimiento que intensifica la presión internacional sobre los líderes de los Chapitos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció este mismo viernes el ofrecimiento de una recompensa de $10 millones para capturar a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, considerado como el líder máximo de la facción criminal. A través de su cuenta oficial en redes sociales, el ICE publicó la fotografía y descripción física de Guzmán Salazar junto con la advertencia de que se encuentra prófugo y debe ser considerado armado y peligroso. La agencia estadounidense destacó que él y sus hermanos heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín El Chapo Guzmán Noera, y que a pesar de su mirada, este matón representa una amenaza seria para la seguridad de ambos países. Para comprender la magnitud de la crisis que atraviesa Sinaloa, es necesario retroceder hasta el 25 de julio de 2024, cuando la captura de Ismael Zambada García, alias El Mayo,
junto a Joaquín Guzmán López en territorio estadounidense, desató la tormenta perfecta que ha convertido a la entidad en uno de los campos de batalla más sangrientos del crimen organizado mexicano. La versión que ha prevalecido indica que el Mayo fue traicionado y secuestrado por su ahijado Joaquín Guzmán López, quien lo llevó contra su voluntad hasta un avión que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, en Texas. Esta acción representó una ruptura histórica sin precedentes en la estructura del cártel de Sinaloa y detonó una guerra fratricida entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, liderada por Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mallito Flaco, hijo del capo caído. El 9 de septiembre de 2024, apenas mes y medio después de la captura del Mayo, estalló la violencia abierta en Culiacán con enfrentamientos armados que dejaron 4 muertos y marcaron el inicio de una narcoguerra que a la fecha no ha encontrado tregua ni resolución. Desde entonces, los homicidios, las desapariciones forzadas y los robos de vehículos se han multiplicado exponencialmente, transformando la vida cotidiana de millones de sinaloenses que viven bajo el fuego cruzado de 2 ejércitos criminales que luchan por el control de las rutas de tráfico más lucrativas hacia Estados Unidos. Las cifras son devastadoras. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sinaloa registró 1,850 personas asesinadas durante el primer año de guerra, además de más de 2,400 desapariciones forzadas que han convertido al estado en una fosa común a cielo abierto. Los enfrentamientos entre Chapitos y Malliza han dejado escenas de barbarie que México no había presenciado desde los años más crudos de la guerra contra el narcotráfico. El 29 de junio de 2025, el rostro del terror se asomó en Culiacán cuando 4 cuerpos decapitados y colgados fueron localizados en el puente El Seminario, al norte de la ciudad. Junto a ellos abandonaron una camioneta con otros 16 cadáveres y un mensaje dirigido a Iván Archibaldo Guzmán, firmado por la Malliza en represalia por el asesinato previo de 3 de sus miembros. Ese día, la Fiscalía registró 30 homicidios en un solo día, convirtiéndolo en el más violento desde el inicio del conflicto y superando incluso los peores registros de los enfrentamientos entre los Beltrán Leiva y el Chapo que marcaron a Sinaloa hace más de una década. La guerra interna del cártel de Sinaloa no solo ha cobrado vidas, sino que ha vaciado comunidades enteras, silenciado escuelas, paralizado economías y desplazado a cientos de familias. En la Sierra de Concordia, zona donde ocurrió el secuestro de los mineros canadienses, más de 600 familias tuvieron que abandonar sus hogares cuando explosivos lanzados desde drones cayeron del cielo provocando incendios voraces. Los campesinos de las comunidades rurales reportan el sobrevuelo constante de avionetas y el paso de columnas de sicarios en camionetas 4x4 que amenazan, incendian casas y siembran el terror. La Concordia era la guarida preferida del Mayo Zambada, donde lo protegían los pistoleros de la familia Cabrera, lo que la convirtió en objetivo estratégico para los Chapitos desde el inicio del conflicto. Las estadísticas oficiales revelan una realidad cruda que contradice cualquier discurso de contención o avance en materia de seguridad. Según cifras del diario Noroeste, entre el 9 de septiembre de 2024 y junio de 2025 se registraron 1,599 asesinatos, lo que representa una media diaria de 5.4 homicidios. El mes de junio de 2025 cerró con 212 homicidios dolosos, superando todos los registros del primer semestre de la entidad desde hace más de 15 años. Culiacán, otrora considerada una ciudad relativamente segura bajo la Pax Narca que gobernaba antes de la caída del Mayo, ahora figura en el lugar número 17 del ranking de urbes más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. La crisis también ha disparado las desapariciones forzadas a niveles alarmantes. En los primeros 9 meses de conflicto, Sinaloa sumó 1,862 personas desaparecidas, de las cuales 873 casos se concentran en la capital y sus alrededores. Los colectivos de búsqueda y familiares de víctimas acusan una respuesta institucional limitada y denuncian la existencia de zonas controladas por grupos armados donde las autoridades simplemente no pueden entrar. El robo de vehículos con violencia es otro de los delitos que se ha disparado durante el conflicto, con más de 7,810 unidades despojadas a sus propietarios bajo amenaza de armas, generando pérdidas patrimoniales y una sensación de vulnerabilidad generalizada entre la población. El gobierno federal ha desplegado más de 14,000 elementos de las Fuerzas Armadas y Federales en Sinaloa desde el inicio del conflicto,
Pero las cifras de violencia demuestran que estos esfuerzos han sido insuficientes para contener a las facciones criminales que se disputan el territorio. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa presentó un balance de los operativos realizados entre septiembre de 2024 y junio de 2025, reportando la detención de 1.184 personas, el aseguramiento de 2.913 armas de fuego, más de 800.000 cartuchos útiles, 239 granadas y 4.889 artefactos explosivos. Sin embargo, ni los Chapitos ni la Malliza han conseguido imponer su dominio, prolongando un conflicto que parece no tener fin a la vista. La facción de los Chapitos ha recibido los mayores golpes desde que García Harfuch asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en octubre de 2024. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, fue capturado en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año, donde llegó a un acuerdo para declararse culpable y proporcionar información sobre las operaciones de la organización. Joaquín Guzmán López, quien orquestó el secuestro del Mayo Zambada, también se encuentra bajo custodia estadounidense después de entregarse junto a su víctima. Sin embargo, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los dos chapitos que permanecen en libertad, continúan dirigiendo las operaciones criminales desde la clandestinidad, evadiendo los operativos de captura y ordenando ataques como el perpetrado contra los diputados de Movimiento Ciudadano. El atentado contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda representa un escalamiento sin precedentes de la violencia política en Sinaloa. Torres Félix no es cualquier político local, fue presidente municipal de Culiacán entre 2014 y 2016 cuando militaba en el Partido Revolucionario Institucional, antes de integrarse a Movimiento Ciudadano, donde actualmente funge como coordinador estatal y diputado local por representación proporcional. Su extensa trayectoria política y administrativa lo posiciona como una figura de peso en el escenario local, lo que hace su ataque aún más significativo en términos del mensaje que los chapitos buscan enviar a la clase política sinaloense. Un día antes del atentado, Torres Félix había denunciado públicamente la existencia de presuntos intereses políticos y presiones en la contienda por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento. Elizabeth Montoya Ojeda, por su parte, ha desarrollado su carrera principalmente en la administración pública municipal y estatal, ocupando cargos como directora general del DIF Culiacán, regidora del ayuntamiento y directora de desarrollo pesquero en la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado. Fue candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Culiacán y actualmente preside la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes en el Congreso local. La pérdida de un ojo como consecuencia del ataque representa no solo un daño físico irreversible, sino un recordatorio brutal de los riesgos que enfrentan quienes participan en la vida pública en un estado donde el crimen organizado ha penetrado prácticamente todas las estructuras de poder. La reacción de la clase política mexicana al atentado fue de condena generalizada y exigencia de justicia. Jorge Álvarez Maínez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y excandidato presidencial, expresó que la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. Clemente Castañeda, coordinador del partido en el Senado, adelantó que presentará un punto de acuerdo de urgente resolución para exigir justicia y resultados por parte de las autoridades, mientras que Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada en la Cámara de Diputados, subrayó que el ataque armado no puede quedar impune. Incluso Alejandro Moreno, senador del PRI, se sumó a las condenas señalando que en Sinaloa todos los días la violencia se adueña de las calles, convirtiendo al estado en un infierno donde sangre, miedo y tragedia marcan la vida de miles de habitantes. El ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano se inscribe en un patrón alarmante de violencia política que ha marcado a México durante los últimos años. Según cifras de la organización Data Cívica, durante 2025 se cometieron 248 asesinatos de políticos, una cifra que, aunque menor a los 346 homicidios registrados en 2024, demuestra que la clase política continúa siendo un objetivo frecuente del crimen organizado. El antecedente más cercano es el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido hace menos de 3 meses y que generó conmoción nacional y protestas en diferentes ciudades.
La impunidad que rodea la mayoría de estos casos alimenta un círculo vicioso donde los criminales se sienten con licencia para atacar a funcionarios públicos sin consecuencias significativas. Desde que asumió como secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch ha reportado al menos 7 ataques perpetrados por integrantes del crimen organizado contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta serie de agresiones, que incluyen asesinatos, secuestros y ataques armados, se han concentrado en estados con alta incidencia delictiva como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, evidenciando los riesgos que enfrentan los agentes de inteligencia y las fuerzas de seguridad en la primera línea de batalla contra el narcotráfico. El primer elemento de investigación de la SSPC asesinado durante la administración de Harfuch perdió la vida en Culiacán el 18 de diciembre de 2024, en medio de la guerra que enfrenta al cártel de Sinaloa. La estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha mostrado resultados contradictorios en Sinaloa. Por un lado, García Harfuch ha presumido una reducción del 35% en el delito de homicidio entre octubre y diciembre de 2024 en Culiacán, señalando que se obtuvo una ligera contención en la escalada de violencia. Sin embargo, los datos del primer semestre de 2025 muestran un repunte significativo que contradice cualquier discurso de victoria o avance sostenido. La presidenta Sheinbaum ha manifestado su compromiso con la estrategia coordinada entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República, pero analistas como Eduardo Guerrero Gutiérrez advierten que el gobierno enfrenta un problema que ha demostrado ser intratable: el control territorial que ejercen los criminales. El panorama para Sinaloa en 2026 se perfila extremadamente complejo. La atomización del cártel de Sinaloa tras la caída del Mayo Zambada ha generado una competencia feroz entre facciones que buscan consolidar su posición o expandirse hacia territorios que antes estaban bajo un mando centralizado. Los chapitos mantienen su influencia con el respaldo de células como los ninis y los chimales, mientras que la malliza ejerce control en diversas zonas con el apoyo de aliados como los Cabrera y Gente Nueva. A esto se suma la presencia del cártel de Caborca, fundado por Rafael Caro Quintero, y las incursiones del cártel Jalisco Nueva Generación, que busca aprovechar el caos para ganar terreno en una región históricamente dominada por el cártel de Sinaloa. La designación del cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera por parte del gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025 ha incrementado la presión internacional sobre los líderes de ambas facciones. Las recompensas millonarias, las sanciones financieras y la cooperación bilateral para capturar a los objetivos prioritarios representan herramientas adicionales en el arsenal de las autoridades, pero su efectividad depende de factores que van más allá del simple esfuerzo policial. Mientras persistan las condiciones estructurales que alimentan al narcotráfico, incluyendo la demanda de drogas en Estados Unidos, la corrupción institucional en México y la falta de oportunidades económicas en las zonas de mayor presencia criminal, la violencia continuará cobrando vidas y destruyendo el tejido social de comunidades enteras. El ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano envía un mensaje claro a la clase política sinaloense: nadie está a salvo del alcance de los chapitos. La penetración del crimen organizado en estructuras sindicales, la intimidación de candidatos y funcionarios, y la disposición para ejecutar atentados en pleno centro de la capital estatal demuestran el nivel de impunidad con el que operan las organizaciones criminales. La captura de los responsables materiales, anunciada por la presidenta Sheinbaum, representa apenas el primer paso en una investigación que deberá esclarecer quién ordenó el ataque y cuáles fueron las motivaciones específicas detrás de una agresión que ha conmocionado al país y puesto en evidencia la fragilidad del ejercicio político en zonas dominadas por el narcotráfico. Desde Peche Narco continuaremos dando seguimiento puntual a este caso y a todos los hechos de violencia que sacuden a Sinaloa y al resto de México. Nuestro compromiso es informar con rigor periodístico, documentar con precisión y dar contexto histórico a los eventos que transforman la realidad de nuestro país. Detrás de las cifras de homicidios y los partes policíacos existen historias de vidas truncadas, de familias devastadas y de comunidades que viven bajo el terror del crimen organizado. La memoria de las víctimas exige no solo justicia, sino transformaciones profundas que impidan la repetición de tragedias como las que hoy enlutan a Sinaloa. Agradecemos a toda nuestra comunidad por acompañarnos en esta misión periodística y los invitamos a mantenerse informados. Si este contenido les resultó valioso,
No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir. Hasta la próxima entrega, cuídense mucho.